¿Alguna vez te has parado a pensar por qué los hombres más poderosos del mundo hablan poco y hacen mucho? ¿Por qué aquellos que realmente transforman el mundo no se apresuran a contar lo que están haciendo, sino que simplemente dejan que sus resultados hablen por ellos? Aprendí pronto que el silencio es una fortaleza, una protección sagrada para aquellos que tienen planes demasiado grandiosos como para explicarlos a mentes pequeñas. Y ese es el secreto que ha moldeado mi vida en trabajar en silencio, construir con disciplina y dejar que el mundo descubra por sí mismo la grandeza que nació de lo que parecía invisible. No se trata de esconderse por miedo, se trata de blindar tu visión para que no se vea envenenada por las dudas de los demás, ni saboteada por elogios prematuros. Nunca he necesitado que el mundo aplaudiera mi progreso. Solo necesitaba una cosa en consistencia. Mientras muchos hablaban de sus intenciones, yo estaba ocupado perfeccionando procesos. Mientras se distraían con las apariencias del éxito, yo plantaba raíces profundas para que, cuando llegara la tormenta, mi imperio estuviera intacto. ¿Quieres resultados extraordinarios? Entonces aprende a construir en la oscuridad. Los imperios de la historia nacieron en silencio, ladrillo a ladrillo, error, error, victoria a victoria. Y cuando salieron a la luz, estaban demasiado preparados para ser destruidos, demasiado grandes para ser ignorados. Cuando en paz, nadie me miraba. Solo era un joven más con una carpeta en las manos, caminando por las calles con la mirada de quien ya veía mucho más allá de la esquina. Anotaba cada centavo que ganaba y cada centavo que gastaba. Eso me enseñó algo que debes entender hoy. El control es libertad. Y el control no se muestra, se practica. Mientras los demás buscaban reconocimiento, yo buscaba dominio. Sobre mis impulsos, sobre mi rutina, sobre mi dinero, sobre mis metas, buscaos, aplausos o poder, porque hay una diferencia brutal entre ambos. Los aplausos llegan cuando te presentas. El poder llega cuando actúas. Y el verdadero poder no necesita anunciarse, se percibe. Inevitablemente, una vez, un joven me preguntó cómo podía hacer fortuna sin parecer arrogante. Le dije, aprende a crecer en la oscuridad. No des explicaciones. No te justifiques, solo evoluciona. La arrogancia reside en los labios de quienes aún no han construido nada. La humildad reside en los ojos de quienes ya han vencido y han comprendido que ya no tienen nada que demostrar. Puede que estés pasando por un momento en el que sientes que nadie te ve, que nadie entiende lo mucho que te estás esforzando. Pero, escucha bien, la invisibilidad es una bendición para quienes están en fase de construcción, porque mientras construyes, el silencio es tu protección. Te protege del juicio, del acoso, de las distracciones. Te permite equivocarte, recalcular. Todo sin interferencias. Me llevó décadas consolidar Standard Oil. Y durante mucho tiempo solo éramos un grupo de hombres disciplinados que operaban con la máxima eficiencia mientras el mundo aún no sabía lo que significaría el petróleo. No me preocupaba que me notaran. Estaba enfocado en ser inevitable. Cuando tu presencia en el mercado se vuelve inevitable, ya no necesitas promocionarte en el sistema mismo gira a tu alrededor. Por eso te digo, deja de contar planes. Construye estrategias en silencio. Las justificaciones. Amplía la ejecución. Si el mundo sabe exactamente lo que estás haciendo, es que lo estás haciendo mal, porque los movimientos más grandes son siempre los más silenciosos. Es como el crecimiento de un árbol. Las raíces son las primeras en crecer, pero nadie las ve. Son ellas las que garantizan que, algún día, las ramas lleguen al cielo sin que el tronco se caiga con el primer viento. No confundas exposición con relevancia. El mundo moderno ha creado una obsesión por mostrarlo todo en todo momento. Pero quien muestra demasiado, expone lo que aún no está listo. Y lo que se expone antes de tiempo corre el riesgo de pudrirse al sol del juicio ajeno. No necesitas demostrar que estás evolucionando. Necesitas asegurarte de que, de hecho, estás evolucionando. Ahora, quiero que mires tu rutina. ¿Cuántas veces has interrumpido el flujo de tu trabajo para contar lo que estás haciendo, para buscar validación, para defenderte de quienes no entienden tu propósito? Cada vez que haces eso, cedes energía a lo que está fuera y le quitas fuerza a lo que está dentro. Tu imperio comienza dentro de ti y es allí donde debe ser nutrido, alimentado,
refinado, en silencio, con concentración, con reverencia. Los que se convierten en maestros del juego no son los más habladores, son los más atentos, los más analíticos, los más pacientes. Saben que el tiempo trabaja para quienes lo respetan. Y el tiempo no respeta a quienes viven corriendo tras la aprobación. Cuando era joven, mi padre me decía, las palabras gastan energía, no úsalas para vender, no para explicarte. Y eso se me quedó grabado. Cada conversación innecesaria es una gota de energía desperdiciada. Y yo solo tenía un objetivo, al usar cada gota con un propósito, con dirección. ¿Quieres alcanzar la libertad financiera? Empieza con disciplina silenciosa. ¿Quieres respeto? Empieza con excelencia invisible. ¿Quieres poder? Empieza con autocontrol, porque quien no se domina a sí mismo nunca dominará. Quien no protege sus planes, nunca protegerá su fortuna. Piénsalo conmigo así. Alguien te observa demasiado, es porque te estás mostrando demasiado. La naturaleza protege lo que es valioso. El oro está en las profundidades de la tierra. A las semillas más grandes germinan bajo el suelo, y las ideas más poderosas necesitan incubarse antes de salir a la luz. No mates tus ideas con la prisa por el reconocimiento. Aliméntalas en la oscuridad, con trabajo, con paciencia, con intención. El silencio, cuando se usa con sabiduría, es la mayor estrategia de crecimiento que existe, porque en él encuentras claridad, protección y fuerza. Y cuando finalmente surjas, estarás tan preparado, tan afilado, tan consistente, que nadie se atreverá a ignorar tu presencia. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a renunciar a la vanidad momentánea para conquistar la solidez definitiva? ¿Estás listo para trabajar en la sombra para algún día iluminar el mundo con tus resultados? Si tu respuesta es sí, entonces deja de dar explicaciones ahora mismo y empieza a actuar como alguien que ya sabe que va a ganar, porque ¿quién sabe que va a ganar? No tiene prisa, tiene constancia. Tienes que entender una cosa con absoluta claridad. El mundo premia a quienes dominan sus impulsos. Y hablar demasiado es un impulso, uno de los más caros que puedes tener. Cuando te apresuras a divulgar tus metas, lo que realmente estás haciendo es ofrecer tus ideas a quienes no están preparados para entenderlas, o, peor aún, a quienes desean destruirlas. Es como construir una casa y dejar todas las puertas abiertas antes de que los cimientos sean sólidos. Es cuestión de tiempo que entre el viento. Mi silencio nunca fue omisión, fue estrategia. Mientras hablaban de mí, yo estudiaba números. Mientras me atacaban, yo consolidaba operaciones. Mientras dudaban de mí, yo optimizaba cada centavo que entraba y salía. Y un día, cuando la estructura ya estaba tan bien montada que ni el mayor héroe de los escándalos podría derribarla, entonces sí, dejé que me vieran, no por vanidad, sino por inevitabilidad. El mundo no tuvo más remedio que reconocerlo. ¿Estás construyendo algo que será inevitable o solo visible? Porque la visibilidad es pasajera, la inevitabilidad es soberanía, y la soberanía solo nace del silencio fértil, del trabajo constante y de la visión inquebrantable. Por eso, entre bastidores en Standard Oil, cada acción se cronometraba, cada gasto se justificaba, cada decisión se probaba 1000 veces antes de exponerse. Nunca di un paso que no pudiera dar, y nunca abrí la boca para hablar de algo que aún no se hubiera probado en la práctica, porque en el juego de los imperios, hablar demasiado es poner el tablero en manos del enemigo. No hay mayor gloria que callar y vencer, que ser subestimado y de repente ser el dueño de la mesa. Pero eso requiere una fuerza emocional que pocos tienen. La mayoría prefiere el alivio momentáneo de un elogio, ahora que el respeto eterno por el trabajo realizado. Pero te lo garantizo, cuando te ganas el respeto por lo que has construido, ya no hay necesidad de defenderte. Tus resultados lo hacen por ti. A muchos de los que fracasan hoy en día no lo hacen por falta de talento, sino por exceso de exposición. Exponen planes aún inmaduros, exponen procesos aún frágiles, exponen sentimientos que deberían transformarse en disciplina. Quieren aplausos cuando aún están afinando el instrumento. Pero yo no quería aplausos, quería perfección. No la perfección ilusoria, sino la excelencia ejecutable silenciosa, que se construye lejos de los focos. Y aquí va algo que debes grabar. Todo lo que se dice se pone a prueba. Toda promesa pública se convierte en una exigencia inevitable.
Toda meta anunciada se convierte en un contrato con quienes no tienen el más mínimo compromiso con su ejecución. Cuando callas, eres libre. Cuando hablas, estás en deuda con lo que has declarado por eso. Deja de gritar lo que vas a hacer y empieza a susurrar para ti mismo lo que hay que hacer ahora. Los pequeños actos constantes, sin público, construyen Grand Rhinos. Cada mañana, revisa tus acciones, no tus intenciones. Cada noche contabiliza los resultados, no las expectativas. ¿Quieres dejar un legado? Entonces empieza por el autocontrol. Controla tus hábitos. Controla tus palabras. Controla tu exposición. Los hombres más ricos que he conocido no eran los más carismáticos. Eran los más discretos. Sabían que la fortuna y la vanidad no coexisten en paz, que una agota a la otra, que quien necesita mostrar demasiado, en el fondo, está tratando de compensar lo que aún no tiene de verdad. Piénsalo en el oro verdadero. No hace ruido, es el falso el que tintinea. El éxito legítimo camina en silencio. Es el fracaso el que grita en un intento por parecer relevante. El ganador no necesita decir que ha ganado. Simplemente sigue construyendo. Mientras los demás siguen discutiendo quién merece el trono, tienes que convertirte en alguien que vive en el campo, que opera en silencio. ¿Qué sorprende? No porque haya planeado una actuación, sino porque no ha dado ninguna pista de lo que estaba a punto de hacer. Eso asusta, eso paraliza a los competidores, eso abre puertas que las palabras nunca abrirían. Durante los años más lucrativos de mi vida, mis movimientos eran casi invisibles. Y, aún así, o precisamente por eso, era el hombre más rico del planeta. ¿Crees que fue casualidad? No, fue método. Nunca le entregaría mi plan a alguien que no pudiera ejecutarlo mejor que yo. Y tú tampoco deberías hacerlo. Si te sientes solo en este proceso, debes saber que es natural. El silencio aleja a los curiosos, pero atrae a los decididos. No necesitas público. Necesitas claridad. Y la claridad no se encuentra en el ruido, sino en la soledad estratégica de quien sabe hacia dónde van. Llegará el día en que el mundo te mirará con sorpresa. Pensarán que fue de la noche a la mañana. Suerte, aunque alguna fuerza externa te favoreció. Para ti sobras, en tu interior, que cada centímetro fue conquistado en silencio, con disciplina y persistencia. Y ese día, sonrían pero no des explicaciones. Solo sigue adelante. Ahora, antes de continuar, quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Cuántas veces, solo en los últimos 7 días, has sentido la necesidad de justificarte, de contarle tu plan a alguien, de explicar tu silencio, de validar tus elecciones? Y si te digo que cada una de esas actitudes es como una pequeña fuga en un tanque de energía, y si te demuestro que esas fugas sumadas son precisamente lo que te ha impedido alcanzar tu máximo potencial, estás aquí para construir algo grande. Y las grandes construcciones requieren un aislamiento estratégico. Por eso, a partir de hoy, haz un pacto contigo mismo. Solo di lo necesario. Solo exponga lo que ya está listo. Solo explícate cuando sea absolutamente indispensable. Y aún así, con economía de palabras y exceso de firmeza, como la semilla del roble, crece en silencio durante años, firme por dentro, hasta que, se impone sobre el bosque inquebrantable. Y no porque gritó, sino porque fue. Ahora dime, ¿qué vas a callar hoy para que mañana el mundo se calle ante lo que has construido? Debes interiorizar que cada paso que damos hacia la grandeza comienza dentro, y solo después se manifiesta fuera. El hombre Q domina su silencio, domina sus resultados. El hombre que domina sus resultados, domina su mundo. Esa es la verdadera secuencia del ascenso. No se trata de mostrar progreso, sino de crear un progreso tan consistente que un día ya no sea necesario explicarlo. Se hará evidente durante décadas. Fui criticado por no responder a la prensa, por no reaccionar a los ataques, por no entrar en disputas públicas, pero yo sabía que cada minuto que pasaba defendiéndome era un minuto menos para optimizar mi imperio. No vine al mundo para disputar la atención. Vine para consolidar influencia, y la influencia verdadera no se mendiga, se conquista. Una vez conquistada es inquebrantable, porque nace de la sustancia, no de la apariencia.
Observa cómo se comportan los que aún no han construido nada, hablan demasiado, muestran demasiado. Se justifican constantemente, porque todavía están tratando de convencer a los demás, YAC, mismos, de que van por el buen camino. Pero los que realmente están en el camino no tienen tiempo para demostrar nada. Están demasiado ocupados viviendo los principios. Nunca quise ser comprendido por quienes aún no comprenden el valor del silencio. Mi compromiso no era con la comprensión de los demás, sino con la eficiencia de mi sistema. No trabajaba para ser amado. Trabajaba para ser inevitable, y esa mentalidad me dio libertad. Libertad para equivocarme sin público, libertad para recalcular sin escándalo, libertad para ganar en silencio y, solo después, ser reconocido con peso ante. Estás saboteando cada vez que te apresuras a mostrar un plan antes de validarlo en la práctica. Te estás aferrando a los juicios de quienes nunca tendrán la disciplina para hacer lo que tú haces. Estás permitiendo que mentes ajenas dicten el ritmo de una construcción que debería ser tuya, y solo tuya. En el arte de trabajar en silencio es, en realidad, un ejercicio de liderazgo, porque liderar no es hablar más alto, es actuar con más constancia, es tener la claridad suficiente para que las palabras pasen a un segundo plano. El verdadero líder inspira por lo que hace, no por lo que dice. En el apogeo de Standard Oil, sabíamos exactamente a dónde queríamos llegar, pero no necesitábamos anunciarlo a cada paso. Nuestro crecimiento era calculado, controlado, protegido, y eso confundía a la competencia. No sabían cuándo ni cómo actuar, porque no sabían lo que estábamos haciendo. Y esa incertidumbre era nuestra mayor ventaja. Tú puedes ser esa fuerza invisible, puedes convertirte en el elemento imprevisto que nadie vio llegar, pero que, cuando aparece, ya ha tomado una posición dominante. Paró para Elo. Debes practicar una disciplina que pocos logran mantener, la disciplina de ser ignorado por un tiempo, en nombre de ser respetado para siempre. Y cuando llegue la duda, porque llegará, recuerda, todo lo que vale la pena construir requiere un periodo de invisibilidad. Es en ese espacio entre el comienzo y el reconocimiento donde los débiles se rinden. Es ahí donde los ansiosos se pierden. Es ahí donde los impacientes abandonan. Pero tú, si te mantienes firme, habrás pasado por el fuego que quema la vanidad y restaura la verdad. Esta verdad es simple. No necesitas aprobación para seguir adelante. Necesitas consistencia. Necesitas entrega. Necesitas un plan silencioso y una ejecución feroz. Y cuando todo parezca estar parado, sigue adelante en cuando nadie esté mirando. Sigue adelante cuando tú mismo dudes. Sigue adelante. Puck, todo se está acumulando. Todo se está sumando. Todo se está estructurando en silencio. Así te disciplinas para actuar sin anunciarlo, para construir sin público, para crecer sin prisas. Entonces llegará el día en que todos los focos te buscarán, y estarás tan preparado, tan inquebrantable, tan consolidado, que parecerá imposible que alguna vez haya sido ignorado. Ese es el momento de decidir. ¿Serás ruido o serás estructura? ¿Serás vanidad o serás consistencia? ¿Serás recordado por lo que gritaste o respetado por lo que construiste? No tienes que correr, tienes que persistir, no tienes que presumir, tienes que funcionar. No necesitas un público, necesitas un propósito. Y el propósito, cuando se vive con seriedad, se encarga de llevarte a la cima sin que tengas que suplicar. Por atención ahora. Respira hondo y mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas que admiras hoy tienen el control absoluto de su propia narrativa? Son aquellas que un día trabajaron en silencio. Y tú puedes ser una de ellas. Pero solo si estás dispuesto a renunciar a la prisa, a abandonar la ansiedad de ser visto y a entregarte por completo al proceso de construcción inquebrantable. Con esto te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar que el mundo dude de ti por un tiempo, para que luego no pueda negar tu grandeza? Mientras el mundo clama por visibilidad, yo he elegido construir con invisibilidad estratégica. Y si no solo quieres ganar, sino permanecer en la cima, sin que nunca te derriben, debes comprender que el verdadero poder nace y madura en la oscuridad. Déjame empezar con algo que quizá nunca hayas oído, pero que yo considero un código de
Honoran el ruido es para los inseguros. El silencio es para los emperadores. Quien tiene prisa por ser reconocido, se está adelantando a una cosecha que aún no ha comenzado a germinar. Y una semilla arrancada antes de tiempo nunca florece. Me convertí en el hombre más rico de la tierra, sin necesidad de anunciarlo. Y eso, amigo mío, fue intencionado. Mientras muchos corrían tras la validación, yo estaba ocupado optimizando. Mientras buscaban ser vistos, yo me centraba en ser inquebrantable, porque yo lo sabían. La visibilidad prematura es una trampa. Es como encender las luces en una casa en construcción. Lo que se ve no es la grandeza, sino el desorden natural de un proceso aún en curso. La construcción verdadera no es bonita al principio. Es solitaria, es repetitiva, es profundamente y exige un tipo de fuerza que la mayoría nunca desarrolla. La fuerza de continuar en la oscuridad. Esa fuerza nace de una mentalidad que debes cultivar ahora. Dice lo siguiente: no necesito que me vean para saber que voy por buen camino. Esa es la raíz de la autoridad interior. Cuando ya no dependes de la opinión de nadie para seguir ejecutando con excelencia, te vuelves imparable. Verás. En el apogeo de mi carrera, tenía poder sobre el mercado del petróleo, pero antes de eso, tuve que dominar algo mucho más difícil: mi propia ansiedad. La ansiedad de demostrar, la ansiedad de justificar, la ansiedad de mostrar resultados antes de que estuvieran listos. Superé todo eso al comprender que el verdadero valor no está en ser notado, sino en volverse necesario. No necesitas que te noten ahora, necesitas ser tan eficiente que, en el momento adecuado, el mercado no pueda funcionar sin ti. Esto se aplica a los productos, las ideas, la reputación, el legado. Todo lo que es necesario se vuelve inevitable. Y lo inevitable no necesita anunciarse, se impone por sí mismo. Pero, ¿cómo se construye esa inevitabilidad? Con disciplina, con datos, con silencio productivo, con decisiones no guiadas por la emoción del momento, sino por la visión de los próximos 20 años. Con sistemas que funcionan incluso cuando no estás presente. Y con un tipo de enfoque que el mundo actual quiere robarte desesperadamente. El enfoque continuo, invisible, implacable. Cuando fundé Standard Oil, sabía que mi éxito sería atacado. Sabía que los medios de comunicación, los competidores e incluso los gobiernos intentarían entender, cuestionar, desestabilizar. Por eso creé una estructura tan organizada, tan eficiente, tan blindada, que ni siquiera los ataques más voraces pudieron derribarnos. Y eso comenzó con una decisión: no seremos ruido, seremos estructura. Hoy en día, el mundo quiere convencerte de que tienes que mostrarte todo el tiempo, que tienes que estar presente en las redes sociales, que tienes que exponerte para crecer. Pero yo te digo: muestra solo lo que ya está consolidado. Expon solo lo que ya puede resistir el juicio. Protege lo que aún está en desarrollo, con la ferocidad de un guerrero en el campo de batalla. Y esto se aplica a tu vida personal, a tus proyectos, a tus hábitos. Los hábitos son sagrados, y los más poderosos deben ocurrir lejos de los ojos del mundo. Tu ritual matutino, tu plan de lectura, tu horario para analizar números, tu rutina de silencio profundo para tomar decisiones estratégicas. Nada de eso necesita ser publicado, porque nada de eso sirve para mostrar, sirve para moldear en quién te estás convirtiendo. Debes comprender que el verdadero respeto no se gana con lo que dices, se gana con lo que aguantas en silencio. Cuando el mundo te cuestiona y tú sigues adelante, cuando dudan de ti y tú sigues mejorando, cuando intentan desestabilizarte y tú sigues imperturbable, eso sí que genera respeto. Recuerdo a hombres brillantes que destruyeron fortunas solo porque no pudieron contener su necesidad de exposición. Una entrevista antes de tiempo, una declaración sin filtro, una ostentación que atrajo al enemigo adecuado, y todo se fue al traste. Construyeron rápido, pero sin protección. Construyeron bonito, pero sin blindaje, y el tiempo, ese juez, implacable, los derribó como quien sopla castillos de arena. Ahora reflexiona: ¿estás construyendo un castillo de arena o una fortaleza de roca silenciosa? Cada rutina que mantienes en silencio, cada proceso que mejoras sin necesidad de aplausos, cada objetivo que proteges de la curiosidad ajena, te está haciendo más fuerte que cualquier reconocimiento precoz jamás te harían.
Y lo más importante, te está preparando para momentos que aún no han llegado, porque habrá tormentas, y no te preguntarán cuántos seguidores tienes, te preguntarán cuán profundas son tus raíces, y es en eso en lo que debes invertir, en raíces, en fundamento, en principios. Nunca negocies tus principios por visibilidad, nunca cambies tu estructura por los focos, nunca expongas tu mente para complacer a quienes no han construido nada han. Y hablando de mente, protege la tuya. La mente del constructor necesita silencio para funcionar, necesita espacio para razonar, necesita claridad para decidir. Eso no se consigue en entornos ruidosos, en feeds interminables o en círculos de opinión. Eso se consigue en la soledad intencionada de quien sabe exactamente a dónde quiere llegar. Así que aquí va mi consejo final en este bloque. Sal di sana, ve detrás del telón, refina tu operación, duplica tu disciplina. Y cuando el mundo te olvide, sonríe, porque en ese silencio están haciendo algo que algún día el mundo no podrá ignorar. Puedes conquistar todo en este mundo si estás dispuesto a esperar, trabajar y proteger tu misión. Pero la mayoría no quiere esperar. La mayoría quiere recompensa inmediata, validación constante, atención instantánea, y por eso fracasa. Por eso se rompe. Por eso nunca construye nada que resista al tiempo. El tiempo no respeta a quien no lo respeta. Y la prisa es la mayor forma de falta de respeto al tiempo. Dice, lo quiero, pero no estoy dispuesto a sufrir. Quiero el fruto, pero no la red. Quiero el oro, pero no la minería. Así no se construye un legado. No es así como se construye la libertad. Toda construcción sólida comienza con la espera, el silencio, la estrategia y la fe. Sí, la fe, porque sin fe, el silencio se vuelve insoportable. Y no me refiero a la fe mística, sino a la fe disciplinada, que cree tanto en el proceso que es capaz de seguir adelante, incluso sin ver resultados inmediatos. Es esa fe la que sostiene a un constructor. Debes entender que construir exige más que técnica, exige espiritualidad práctica, exige una conexión con algo más grande que tú, porque habrá días en los que ni tu inteligencia ni tu talento te impulsarán hacia adelante. Habrá días en los que solo la conciencia de la misión te mantendrá en pie. Cuando el mundo parezca sordo, cuando todo salga mal, cuando nadie más crea, tu fe debe permanecer intacta. Eso fue lo que me sostuvo. Mientras muchos se distraían con los ciclos de euforia y pánico del mercado, yo tenía los ojos puestos en la eternidad. No operaba por lo que ofrecía el día, operaba por lo que exigía el futuro. Eso me daba una ventaja brutal sobre todos los que se dejaban llevar por las emociones. Mientras ellos vendían, yo compraba. Mientras ellos gritaban, yo refinaba. Y cuando el mercado volvía a la cordura, yo estaba posicionado. Esa es la diferencia entre quienes reaccionan al mundo y quienes lo moldean. Quienes moldean el mundo trabajan en silencio, siembran con fe y cosechan con precisión. Y para eso tienes que dejar de negociar con tus propios principios. Cada vez que dices sí a algo que va en contra de lo que crees, debilitas tu núcleo, y el núcleo lo es todo. Tu núcleo es lo que mantiene viva tu visión cuando nada a tu alrededor colabora. Tu núcleo es lo que te impide rendirte cuando el camino se complica. Tu núcleo es lo que define si estás construyendo un imperio o simplemente ocupando espacio. Y para fortalecer ese núcleo necesitas la disciplina de la rutina. La rutina es tu campo de batalla privado. Es ahí donde ganas o pierdes mucho antes de que lleguen los resultados. No hay libertad sin rutina, no hay prosperidad sin consistencia, y no hay legado sin estructura diaria. Siempre me he levantado temprano, siempre he leído antes que los demás, siempre he tomado decisiones, mientras los demás aún estaban distraídos, y nunca, jamás, rompí mis rituales por motivos frívolos, porque sabía que cada ruptura de la rutina es una microderrota, y la suma de esas microderrotas es lo que destruye la vida de muchos. ¿Quieres ganar? Entonces protege tu rutina, como si fuera un tesoro, porque es ella la que te hace más grande que tus excusas han. Y hablando de excusas son el idioma de los que no se controlan a sí mismos. Cada vez que dices, no tuve tiempo, no pude, no me, lo que estás diciendo en realidad es,
No tengo el control. Y si tú no tienes el control, alguien lo tiene, un algoritmo, una opinión, una distracción. Why, Qui-Gon? No se controla a sí mismo. Siempre será controlado por otro. Por eso, en lugar de justificar tus retrasos, empieza a justificar tu excelencia. En lugar de contar por qué fallaste, empieza a contar por qué te superaste. Y no a los demás, a ti mismo. Crea un estándar interno tan alto que cualquier cosa por debajo de él te genere incomodidad. No por perfeccionismo, sino por sentido de la misión. Y aquí hay un punto que pocos entienden. La misión no se trata de hacer lo que te gusta. La misión se trata de hacer lo que hay que hacer. Nunca amé cada detalle de lo que hacía, pero amaba lo que estaba construyendo. Why, Paul? Eso me sometía a lo necesario, porque entendía que es en la sumisión al proceso donde aparece el dominio. ¿Quieres dominar tu área? Entonces, sométete a tu proceso. Realiza las tareas aburridas con excelencia. Mejora lo que nadie ve. Entrega más de lo que te piden. Y nunca dejes de aprender. El aprendizaje constante es el secreto de la longevidad. El mundo cambia, pero el hombre que aprende se adapta. Y aquí hay otro secreto. El crecimiento real es invisible. Cuando estás creciendo, de verdad, Nady Low Nota, Anisicuarati, es un proceso interno. Anajusti fino. Un pulido diario. Why anda? Todo cambia. No, de repente. Pero inevitablemente, porque estabas evolucionando por dentro, sin prisas, sin alardes, sin desesperación. Es esa evolución la que debes buscar, la que ocurre en silencio, la que no necesita ser contada, la que se revela con el tiempo. Y si me permites, un último consejo en este bloque: escribe tu historia de tal manera que el mundo tenga que investigar para entender cómo triunfaste. No reveles tus secretos. No expongas tus errores prematuros. No compartas planes que aún están verdes. Protege todo eso, como quien protege a un hijo que aún no ha nacido, porque eso es lo que son semillas de una realidad futura. Las necesitan sombra, calor y tiempo cuando llegue el momento adecuado. Y llegará. Todo lo que has construido en silencio será tan fuerte, tan claro, tan poderoso, que ni siquiera el mundo sabrá cómo responder. Y entonces, amigo mío, comprenderás que ha valido la pena. Cada noche sin aplausos, cada mañana en silencio, cada decisión difícil, cada renuncia, todo. Porque ahora es imposible ignorar en lo que te has convertido. Liga un momento. En el camino de todo constructor silencioso, en el que el mundo ya no puede fingir que no existes. Los engranajes que apretaste entre bastidores ahora mueven sistemas enteros. Las decisiones que tomaste en soledad ahora impactan a miles, tal vez a millones. Y lo que comenzó con una idea protegida, una rutina disciplinada y un propósito invisible, ahora es estructura, es realidad, pero cuando eso suceda, y sucederá si eres fiel al proceso, serás puesto a prueba por un tipo diferente de desafío. Ya no será la duda de los demás. Ya no será la presión por demostrar. Será el poder en sí. El poder que viene con los resultados, con la influencia, con el espacio conquistado. Y en ese punto, muchos se pierden, porque confunden dominio con dominación. Confunden conquista con superioridad. Y ahí es donde tengo que advertirte. A la misión de un constructor nunca termina. Solo cambia de etapa cuando Standard Oil alcanzó lo que el mundo llamó hegemonía. Supe que ese era el momento más peligroso. No por fuera, sino por dentro. Porque ahora, todo a mi alrededor decía que era invencible, y era absoluto, que nada más podía detenerme. Pero yo conocía el juego y sabía que cuanto mayor R es el imperio, mayor R debe ser la humildad. Porque un imperio no se sostiene solo con procesos, se sostiene con un propósito. Y por eso decidí hacer algo que muchos no entendieron. Comencé Devolver. No porque me sintiera culpable por haber construido, sino porque entendí que la riqueza sin misión es solo exceso. Y el exceso, cuando no se canaliza, se convierte en ruina. La verdadera riqueza no está solo en lo que acumulas, está en lo que transformas, está en el impacto silencioso de cada centavo destinado a un propósito. Está en la escuela que construyes, en el hospital que mantienes, en la fundación que sostienes.
no por vanidad, sino por legado. Porque la única forma de perpetuar lo que has construido es garantizar que supere tu propia existencia. Y quizás pienses que aún es pronto para pensar en ello, que aún tienes que llegar allí antes de pensar en el impacto. Pero te digo, el impacto no comienza con millones, comienza con la intención, con la decisión clara de que tu viaje será moral, de que no construyes solo para ti, sino para crear un espacio donde otros también puedan crecer. Esa es la misión del verdadero constructor. Y para eso, necesitas una brújula, un código a un norte que guíe tus decisiones, incluso cuando nadie está mirando, porque habrá días en los que podrás hacer algo malo y nadie se dará cuenta. Podrás obtener beneficios de forma dudosa, podrás ganar de forma poco ética, podrás avanzar sobre territorios ajenos sin ser castigado. Pero te pregunto, ¿merece la pena? ¿Vale la pena perder el alma por un dígito más? El precio de la paz es mucho más alto que el precio del beneficio, pero la paz is lo que te permite dormir tranquilo. Es lo que te permite acostarte y saber que has construido algo que no hay que ocultar. Que tu vida, tu empresa, tu historia pueden ser auditadas sin miedo, porque se han construido con cimientos con verdad, con integridad. Es la etapa de la construcción silenciosa, el silencio de la conciencia tranquila. No hay mayor privilegio, no hay mayor recompensa, y no hay cuenta bancaria que compense la ausencia de ello. He visto a hombres extremadamente ricos suplicar por respeto. He visto a hombres extremadamente poderosos suplicar por un propósito. Y he visto a hombres extremadamente admirados suplicar por paz. ¿Y sabes qué tenían todos en común? Abandonaron la misión, olvidaron el porqué, se perdieron en la grandeza y olvidaron la sencillez del principio. No puedes cometer ese error. Ya has llegado demasiado lejos. Ya has pasado por días de invisibilidad. Ya has soportado el silencio. Ya has enfrentado las tentaciones de la prisa. Ahora no te rindas al ego. No conviertas tu imperio en una prisión. No cambies el propósito por aplausos. Sé alguien que crece para servir, que acumula para transformar, que vence para inspirar y que entiende que el dinero por sí solo es solo una herramienta poderosa, es cierto, pero aún así solo una herramienta. Lo que haces con él es lo que te definan. Por eso, establece hoy mismo tus límites. Define lo que nunca negociarás. Crea una moral personal que ninguna crisis pueda romper. Y vive de acuerdo con ella, sin importar cuánto crezcas. Porque si creces sin principios, tu caída será inevitable. Pero si creces con una base sólida, tu presencia será eterna. Y eso, amigo mío, es lo que te deseo. No solo éxito, sino relevancia. No solo poder, sino propósito. No solo fortuna, sino una vida que incluso en silencio transforme todo lo que toca. Ahora bien, si estas palabras han tenido sentido para ti, entonces ya no eres el mismo que cuando empezaste a ver este vídeo. Algo dentro de ti se ha reposicionado. Why a party? De hoy, cada decisión que tomes llevará el peso de la responsabilidad de quien sabe de quien ha visto, de quien ha entendido que el verdadero secreto de un imperio está en lo que no se ve en el trabajo constante. El silencio estratégico, el carácter innegociable y la misión inquebrantable. Y si has sentido esto, comparte este video con alguien que también necesite esta transformación. Alguien que esté intentando construir, pero que quizá esté gritando demasiado. Alguien que necesite oír que el camino correcto no es el más rápido, sino el más sólido. Y si aún no te has suscrito aquí, únete a nosotros, porque esta es una comunidad de constructores de visionarios, de personas que han entendido que el mundo no necesita saber todo lo que hacemos, pero sí necesita ver lo que somos capaces de lograr. Construye en silencio. Crece con firmeza, y que el mundo, algún día, te vea no por lo que dijiste, sino por lo que te convertiste.